Pues hermanos, preparen sus palomitas de maíz porque ahorita va a estar buena esta tanda aquí que va a recibir la iglesia de Corinto. Y vamos a decir, es para ellos nomás. Pero ¿sabe qué? A lo mejor nos queda el zapato, no sé, ¿verdad? Así que comencemos. Primera de Corintios 4:1, ¿lo tenemos? Comienza de la siguiente manera. Así pues, ténganos, ¿a quién? A Pablo y a Apolos. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí dos palabras claves, siervos o servidores y ministros. ¿De quién deben ser ministros? ¿O de quién son ministros y servidores? Pablo y Apolos. ¿De quién? De Cristo. En otras palabras, no nos tengan por cabeza o por dueños de nada. No somos dueños de la gracia de Dios, no somos dueños de la iglesia de Dios. La cabeza es Cristo. Les está diciendo, no consideren a nadie más como cabeza, sino que Cristo es la única cabeza. ¿Dónde más lo dijo? Bueno, si regresa ahí a 1 Corintios 1:13, ¿qué dice? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál es la respuesta a estas tres preguntas? No, no y no. 1 Corintios, más adelantito, 3:1-5, ¿qué dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino, ayúdenme. ¿Por qué? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Piensan que no son carnales? Pues aquí va 3, ¿verdad? Porque aún sois carnales. Pues había entre vosotros, ¿qué hay entre vosotros? Celos, contiendas y disensiones. ¿Acaso por esto no sois carnales? Y andáis como hombres, y aquí andáis como hombres, es como hombres seculares del mundo, no como cristianos, hijos de Dios. Pero aquí la otra palabra, regresemos ahí al capítulo 4 donde estamos, habla de somos siervos y somos administradores. Y lo que está diciendo, simplemente somos dispensadores de la gracia de Dios a la medida que Él nos la da. Pedro también predicaba algo muy similar. En capítulo 4, verso 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, el regalo, los dones que ha recibido de Dios, ministrelos a los otros, a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted y yo, hermanos, si somos cristianos, todos somos administradores de la gracia de Dios. Debemos compartirla con los demás todo el tiempo. ¿Qué era un mayordomo en los tiempos bíblicos? Bueno, un mayordomo en el tiempo bíblico era un esclavo que era libre, pero no tenía ninguna pertenencia en este mundo, hermano, ninguna. Pero ¿sabe cuál era su trabajo? Voluntariamente cuidaba de todas las pertenencias de la casa de su amo y lo hacía con amor, porque él lo había rescatado, lo liberó. Nosotros, hermanos, somos simples administradores de lo material y de lo espiritual, de la verdad de Dios. Somos transmisores de su verdad. Aquí algunos de ustedes han trabajado en restaurantes. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Todos trabajamos? ¿Usted es el dueño de donde usted trabaja? No, ¿verdad? Un manager simplemente, él no es el dueño del local o del restaurante, ni de los procesos, ni de la comida, ni de los clientes que llegan. Pero ¿sabe qué tiene que hacer un manager? Tiene que velar por el edificio. ¿Qué más? El cliente, la comida, los procesos. Se tiene que hacer responsable. No son de él. Nada le pertenece de esto a él o a ella. No tiene que adueñarse, pero lo tiene que hacer con cuidado porque tiene a alguien quien rendirle cuentas. ¿Sabe a quién? Al dueño. ¿Sabe quién es nuestro dueño, hermanos? Dios. En los tiempos estos que estamos viendo aquí, también de los romanos, el ministro o el sacerdote romano o pagano, él estaba ahí para encubrir. ¿Qué significa la palabra encubrir? Tapar.
en lugar de revelar los misterios de Dios. Pero hermanos, en el cristianismo, en nosotros, ¿sabe qué debe hacer el cristiano? Predicar, pregonar, ser un heraldo de la palabra de Dios, dice Mateo 10:27. Las profundas verdades de Dios, o sea, los misterios, las verdades celestiales. ¿Y sabe quién nos las revela? Dios, Él nos las ha dado. Así que los apóstoles aquí están diciendo simplemente que nosotros somos siervos de Cristo y es un oficio de honra, pero somos encargados de una gran misión y una gran comisión, pero somos simples sirvientes. Así que no nos consideren a nosotros como por cabeza o por líderes realmente, porque la única cabeza es Cristo. Había un historiador que se llamaba Josefo y él afirma que la religión judaica revelaba a todos los otros las verdades de ellos. Pero nuevamente las otras religiones lo que hacían es que le encubrían. Tú no eres lo suficiente inteligente para entender esto. Nomás nosotros los élites. Pero como cristianos sabe que debemos hacerlo, compartirlo con todos. Es para todos. Pero aquí Pablo los va a instar a los corintios a que consideren no a ellos como jefes y tampoco como líderes de diferentes facciones. ¿Qué es una facción, hermanos? Divisiones, grupos, sino como siervos de los misterios del único y verdadero Dios. ¿Sabe qué hace el siervo, hermanos? Hace todo lo que su amo le dice hacer. Nosotros debemos hacer lo que Dios, por su palabra y por su espíritu, nos dice a nosotros qué hacer. Pablo normalmente en todas sus escrituras utiliza dos palabras para siervo. Una de ellos es doulos, que esto es un siervo, pero también utiliza la palabra diácono. ¿Y sabe qué significa la palabra diácono? Significa un líder que tiene un puesto muy alto, ¿sí o no? La palabra diácono significa sirviente, siervo, el que sirve a los demás. Normalmente utiliza estas dos palabras intercambiables, pero aquí en este versículo va a utilizar, es el único lugar donde él utiliza esta palabra para siervo y se nombra uperetas. Dígalo conmigo, uperetas. Uperetas. Esta clase de siervo se usaba en la navegación. Ya el hermano Tacho nos dijo que ¿dónde estaba Corinto? En un puerto donde había navegadores, etcétera, ¿verdad? Pero ¿sabe qué era un siervo uperetas? Era el remero en el nivel inferior del barco. Así que un siervo uperetas era un remero de barcos romanos que se encontraba en la parte más baja del barco. ¿Sabe cuántas escalas había en un barco? Normalmente 3. Los remeros de aquí iban remando, sudando. ¿Y sabe qué sucedía a todos sus desperdicios? Caían al segundo nivel. ¿Pero sabe qué caía al tercer nivel? De los otros. Entonces está diciendo Pablo, yo soy el siervo más inferior. Soy un siervo bajo, un upereta, de los que reciben los desperdicios de los de arriba. Soy un siervo sumiso, inferior, sin nada que estoy esperando a cambio. ¿Y sabe cuál era el requisito de estos siervos? Ser fiel y leal a su amo hasta la muerte y sin protesta. Hermanos, cuál sea nuestra posición en la iglesia, considerémonos siervos uperetas, gozándonos en el servicio del Señor sin esperar nada a cambio. Pero ¿sabe qué sucede hoy en día, hermanos? Les voy a decir. La iglesia, hoy en día en la iglesia, la gente se va de la iglesia porque no me hablaron. Me hablaron mal. No me dieron el ministerio que yo quería. Me ofendieron y no me dieron el trato que yo merecía. ¿Sabe qué le dijo el mismo apóstol a los otros, a la iglesia de Filipos, también a los filipenses? En 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, bajándote a ser esa clase de siervo upereta, estimando cada uno a los demás, a todos los demás. Usted debe considerar, yo debo considerar a todos los demás como superiores a mí. Hay 3 niveles, mencioné en el barco. ¿Dónde se considera Pablo?
en el último, el de más abajo, donde caen todos los desperdicios. Más tarde, ahí en el mismo Filipenses 2, en el verso 7 en adelante, Jesús dice, el autor dice que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, de lo más bajo, y estando en la condición de hombre, note, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está diciendo, así deberemos considerarnos todos, humildemente, no enalteciéndonos, orgulleciéndonos. ¿Sabe cuál debe ser la primera función del líder de la iglesia eclesiástico? La de ser un siervo. Los corintios, ¿sabe cómo miraban a sus líderes? Los miraban como cabeza, los podían en pedestales, no como sirvientes de un solo amo. Verso 2 del capítulo 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Entonces, ¿cuál es el primer requisito de un administrador? Ser fiel, fidelidad. No solamente ser fiel ciertos tiempos, sino ser hallado fiel hasta la muerte. Aunque me ofendan, aunque me maltraten, aunque me hablen mal. El mayordomo normalmente era un siervo de confianza y dedicaba su vida velando por la casa y los negocios de sus amos o de su amo. Así que el apóstol Pablo, aquí junto con su compañero, dice, ¿sabe qué? Nosotros somos esta clase de mayordomos. Hemos sido puestos aquí para administrar los misterios de Dios, las verdades del Evangelio. Hermanos, el ministro o el administrador hoy está a cargo de la casa de Dios y es responsable y debe rendirle cuentas a su dueño. ¿Y quién es? Dios, el único autorizado para tomar decisiones finales. Hermanos, el mayordomo no ejerce autoridad propia, sino lleva a cabo fiel y precisamente lo encomendado a él. ¿Y quién nos ha encomendado a nosotros nuestra tarea? Nuestro amo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Así que, hermanos, nosotros debemos exponer fielmente todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, no solamente lo que nos gusta. ¿Y sabe qué? A veces dicen, bueno, está predicando de eso porque le está tirando pedradas a alguien. Bueno, ustedes saben que hemos ido capítulo por capítulo, ¿verdad? A Samuel allá en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 3:20, se le encontró fiel. A Moisés en Hebreos 3:5 se le halló fiel. Pero en Lucas 16, hermanos, está la historia de un siervo infiel. ¿Cuál de nosotros vamos a ser de estos? Hermanos, seremos juzgados. La pregunta es, ¿se nos hallará fieles a nosotros? Mi oración es de que seamos hallados fieles y que nuestro Señor, nuestro amo, nos diga, bien hecho. Y después, ¿qué nos va a decir? Siervo fiel, ¿verdad? Entra al gozo de tu Señor. O nos apartaremos avergonzados. Verso 3 del 4. Yo, en un poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Está diciendo, me importa poco, no estoy menospreciando su juicio, pero para mí es una cosa chica, insignificante, ser juzgado por el hombre secular o creyente, porque está diciendo, me van a juzgar ambos, pero prefiero ser juzgado por mi amo, mi dueño, al único que le voy a rendir cuentas yo. Es lo que más me importa. ¿Sabe qué dice en 2 de Corintios 10:12? Los va a regañar ahí. Les dice, porque no nos atrevemos nosotros a contarnos ni a compararnos con algunos de ustedes que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son juiciosos? En otras palabras, ustedes dicen, yo soy bueno porque me comparo con tú no mereces esto. En otras palabras, el juicio del hombre no me espanta. Por mi parte, aunque yo espero, dice Pablo, ser hallado fiel, tampoco me amparo en el derecho de juzgarme a mí mismo, sino que voy a permitir que mi Dios, mi amo, me juzgue a mí, mi Señor, quien tiene todo el derecho para juzgarme. Verso 4.
Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, ¿cuántos tenemos una conciencia? ¿Nadie? Ok. Él está diciendo, no soy consciente de haber sido infiel o de alguna infidelidad, ya sea moral o ética o bíblica. Mi conciencia está limpia. En otras palabras, no recuerdo haber hecho algo contra mi amo o contra mi prójimo. Pero no por eso estoy justificado. En otras palabras, está diciendo, la conciencia no es guía infalible, porque nuestra conciencia a veces nos falla, hermanos. Y Pablo no está clasificando su conciencia como la mejor conciencia. Pero ¿sabe qué hacían los romanos? Los romanos se lavaban las manos para decir, ¿sabes qué? Yo estoy limpio, yo estoy libre. Dando a entender que estaban libres de culpa y de conciencia. Un ejemplo de ahí, alguien que se lavó las manos para decir, ¿sabes qué? Ok, ¿era romano él? Pero ¿sabe qué hacían también los sacerdotes en Roma? Quedaban supuestamente limpios, no importa qué habían hecho todo entre semana, pero cuando vas allá a confesarte, supuestamente quedas libre ahí, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Pablo, mi conciencia está limpia, pero también está diciendo, una conciencia limpia no siempre es una señal de una vida justa. Porque ¿sabe qué? Usted puede tener mala memoria. A ver, ¿a cuánto se nos olvidan las cosas a veces? O solamente podemos recordar lo que nos conviene. Algunas mujeres dicen que nosotros los hombres tenemos memoria selectiva. ¿Verdad que sí? O sea que recordamos lo que nos conviene y lo que no lo olvidamos, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, no tengo memoria de haber hecho algo malo, pero eso no me justifica. Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En otras palabras, el Señor es el único juez en cuanto a esto, hermanos, y el único que va a dictar nuestra sentencia. Aquí no se está prohibiendo juzgar, sino que se prohíbe juicio presuntuoso en cuanto al juicio final. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos presuntuosos? ¿Qué significa esta palabra? Ayúdenme. ¿Presumidos? Bueno, en Juan 5, 22 y 27, Jesús o Dios nos dice que el único que tiene la autoridad de juzgar y juzgará es Dios Hijo. Y en Hechos 10, 42 nos dice que Dios Hijo juzgará a los vivos y a los muertos. Pero note esto conmigo, se los voy a leer. Hechos 17, 31 dice así: por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Sabe quién es aquel varón? Cristo. Él revelará, hermanos, lo que cada uno de nosotros merecemos. ¿Ahorita ustedes creen que merecen algo? Pues se equivocan, les dice Pablo. Y lo más seguro que ustedes no recibirán, ustedes los corintios y los griegos, lo que presuntuosamente creen que van a recibir. O sea, ustedes se atribuyen grandes atributos a ustedes y a sus líderes, pero están negándoselo a otros que sí se los merecen supuestamente, pero ustedes están mal. Hermanos, una pregunta. ¿A veces somos tentados a juzgar a los demás? ¿A los cristianos, a los no cristianos? ¿Sabe que a veces los evaluamos, nos comparamos con ellos y decimos, ¿sabes qué? Esta persona no es digna de esto y aquella pues mucho menos. Yo por lo menos soy. Y nos comparamos. A veces nos comparamos y nosotros somos mejores seguidores de Cristo, o por lo menos nos gusta compararnos, por lo menos soy mejor que aquel. Quizás no soy tan bueno como este, pero por lo menos le llevo a este. Bueno, hermanos, aclaremos una cosa. Sí tenemos que juzgar. ¿Por qué? Mañana en el 5 lo vamos a ver. De que debemos confrontar a los que están pecando. Pero ¿cómo vamos a saber que están pecando si no juzgamos y evaluamos sus vidas? Pero cuando juzgamos, hermanos, a otros siervos, nosotros nos estamos considerando mejores que ellos. Y eso es arrogancia.
La opinión de los corintios en cuanto a Pablo no representa el tribunal final, sino que Jesucristo tiene la última palabra. Verso 6 de nuestro pasaje. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar, ¿qué cosa? Más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, ya esto también se lo dijo a los romanos. Si va conmigo ahí a Romanos 12:3, dice de la siguiente manera, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿qué cosa? Más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, ustedes están pensando que son mejores que los demás. Pues ustedes también están en error, porque están pensando que son mejores. Así que ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino, a lo contrario, que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que, en otras palabras, no le añadas a lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. En otras palabras, dale prioridad a la escritura, a la palabra de Dios, sobre la opinión del hombre, del humano. ¿Sabe que a veces queremos que tengan buena opinión de nosotros los hombres y las mujeres, o sea, los demás? Queremos que piensen bien de nosotros y a veces nos hacemos más grandes supuestamente para que piensen mejor de nosotros. Pero el que conoce las mentes y los corazones, Él lo va a evaluar todo. Así que no tengas más alto concepto de ti. Pon las escrituras sobre las opiniones de las personas. No pongas las opiniones de las personas sobre las escrituras, les está diciendo. No presuman en arrogancia dándole prioridad a las opiniones, a los líderes, a los ayos sobre la palabra de Dios, porque a veces ponen a sus líderes también sobre la palabra de Dios. Debe ser al revés. Hay que someternos, hermanos, a la palabra de Dios, a sus mandamientos, estatutos y decretos. En otras palabras, les dice, no continúen hinchándose en su arrogancia. A lo contrario, imítenos a nosotros. Pero juntos imitemos la humildad de Cristo. Es lo que les está diciendo. Hermanos, a veces solemos ser atraídos por líderes espirituales. Algunos tienen carisma. Y cuando alguien nos ayuda, a veces es natural brindarles nuestra lealtad. Pero Pablo aquí les está advirtiendo que tengan cuidado del orgullo. Porque el orgullo lleva a división en la iglesia. Porque ¿sabe qué va a suceder? Algunos van a decir, a mí me gusta que el hermano Sergio predique. O a mí me gusta que el hermano Mauricio lo haga. O a mí me gusta que el hermano Luis lo haga. O a mí me gusta que el hermano Tacho lo haga. O que el hermano David o que el hermano Carlos. Y luego comenzamos con grupitos. A mí ese que está ahí hoy, pues como que no me gusta porque hoy tenemos que comer y ya se está alargando. Hermano, todo verdadero líder espiritual es un siervo representante de Cristo y no tiene nada que ofrecer por sí mismo. ¿Por qué? Lo único que tenemos que ofrecer es a Dios. No permitamos, hermanos, que nuestra lealtad origine pleitos, calumnias o rompa relaciones. Asegúrese que de nuestra lealtad sea sincera y simplemente para Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu, no a sus siervos. Aquellos que usaban la mayoría de tiempo peleando por el liderazgo en la iglesia, en lugar de evangelizar y hacer discípulos, no tienen a Jesús como su líder principal. Los corintios se habían dividido en varios grupos. Cada uno seguía a su líder o predicador favorito. Algunos tenían a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro. Cada uno manifestando ser los únicos poseedores de la verdad, cayendo en el orgullo espiritual. Y Pablo los exhorta en amor y dice, no estén jugando a los preferidos, ya que eran simplemente humildes servidores de Jesucristo, sufriendo
por el mismo mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Hermanos, ningún predicador que predique el Evangelio tiene mayor categoría que otro. Si predica a Cristo y su palabra, predica el mismo mensaje, el mismo. Pero ya si no predica a Cristo, estamos hablando de otra cosa. Así que Pablo les está diciendo, no sean vanos alabándose a sí mismos, sino esperen la alabanza de Cristo cuando Él diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu... Porque predicaste la palabra fielmente, no porque quien te halagó, quien te seguía. Aquí dicen, yo prefiero a Pablo, prefiero a Pedro, yo prefiero a Apolos. No se envanezcan, no sean soberbios. Hermanos, la soberbia va acompañada al espíritu de partidismo que afecta a la iglesia en Corinto. Y lamentablemente ha venido afectando desde esos tiempos a la iglesia hasta el día de hoy. Verso 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, ¿qué te hace más especial a ti? Pablo se dirige específicamente y especialmente a los que han creado partidos y divisiones en la iglesia de Corinto. Les está diciendo, hermanos, no tenemos motivo para ser orgullosos, altivos, porque todo lo bueno que tenemos, o somos, o hacemos, se debe a la gracia de Dios. ¿Así es o no es así, hermanos? Éramos pecadores hacia la destrucción, íbamos en este rumbo, pero fuimos todos perdonados, arrebatados por la gracia soberana. Usted no lo merecía, yo no lo merecía, nadie lo merecía. Y se están jactando, les dice, ¿qué los hace más especiales a ustedes? Y les dice, es mejor ser rechazado y despreciado y soportar abusos como Pablo que tener la buena opinión y el favor del mundo. Ustedes prefieren la buena opinión del mundo que la de Dios. Es mejor tener la de Dios que de cualquiera otro. Y les está diciendo, evitemos conductas antibíblicas. ¿Por qué? Porque somos quienes somos, porque nosotros nos hicimos. No. ¿Por qué? Somos quienes somos por la gracia y la obra de Dios. Las riquezas espirituales y abundantes provienen ¿de quién, hermano? ¿Por sus esfuerzos? ¿Por sus trabajos? Por Él. Y son para Él, y por Él, y para Él. No tenemos por qué jactarnos, ya que los dones provienen, el talento, los dones, todo proviene de Dios. Hermano, cualquier cosa que tengamos, talento o don, proviene de Dios. Y en lugar de producir un agradecimiento y humildad en los corintios, era una jactancia, que se las daban de la mamacita de Tarzán diciendo, aquí nosotros somos los buenos. Pero debería haberlos motivado a un corazón humilde y de gratitud y de agradecimiento. Verso 8. Les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Y aquí está empleando ironía, hermanos. Si nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y esto se los está diciendo irónicamente, porque no han llegado a este nivel, pero se creen que han llegado a este nivel. No solamente ellos y sus líderes y sus partidos. En otras palabras, saciados sugiere que ya están satisfechos, que ya no necesitan más. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no necesitamos más de la palabra de Dios? Ellos decían, ya lo sabemos todo, no necesitamos de nadie, ni aquí nuestro partido es el mejor. Y aquí ricos infiere que se consideraban autosuficientes. ¿Aquí hay alguien que sea autosuficiente, hermano? Todos necesitamos los unos de los otros. Y mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la actitud de ellos es, ya no necesitamos de ustedes, ni de los apóstoles. Aquí tenemos nuestros ayos, tenemos miles de ellos. Es más, lo va a decir más tarde. Somos autosuficientes. Y reinar aquí se creían ser espiritualmente maduros con sus ayos. Y un ayo es un tutor, nos lo va a explicar más tarde, sin necesidad de los apóstoles. Ya no necesitamos de ustedes. Pero esto es muy similar a la actitud que vemos de una de las iglesias allá en Apocalipsis, hermanos. En Apocalipsis 3:17 le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero note aquí el contraste. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero te las das de que eres la mamacita de Tarzán. Así que aquí en Corintio, en la iglesia de Corintios, estos grupos, especialmente los miembros de los estratos sociales superiores, se jactaban de su autosuficiencia, de su superioridad. Y lo que tenían sí eran riquezas y poder político, pero para esto ellos era todo lo que necesitaban. Es más, uno de estos líderes políticos que se suponía que era religioso, manda a cachetear al que está escribiendo esta carta. Una bofetada. ¿Y qué le dijo? Perdón, no sabía que tú eres, pero te las diste de gran cosa, que no sabía que eras humilde y el servidor del Señor. Pero ustedes están engreídos con sus maestros favoritos y con sus pretendidos conocimientos espirituales obtenidos de ellos, que se sienten como quienes están hartos, satisfechos de fiesta, o como el rico que se jacta de sus riquezas, de modo que se sienten bien poderosos para marchar sin nosotros. Vuestros primeros padres espirituales, les va a decir más tarde ahí en el 15, pero les va a decir, si realmente ustedes han prosperado espiritualmente, nosotros como padres espirituales de ustedes, pues serán nuestra corona de gozo en la presencia de nuestro Señor Jesús, si es que lo han logrado, pero dudo que lo hayan logrado. Porque Pablo sabía que algunos de los corintios no tan solo creían poseer algún don espiritual, sino creían que los tenían todos, que ya no había cupo para más, porque ya estaban repletos en su espiritualidad. Hermanos, si usted cree que ha llegado al punto espiritual que ya no puede crecer más, usted se ha envanecido y es orgulloso y necesita humildad en nuestro Señor. Hermanos, cuando yo me siento a estudiar, digo, wow, cuánto falta por aprender. Cuánto falta por aprender. Les dije que mi intento fue reducir 50 páginas. Quería reducirlo a 6, pero terminé con 9, así que voy a apurarle. Pero, hermanos, esta actitud de orgullo espiritual comprueba lo contrario, que usted es inmaduro espiritualmente. Y más al rato los va a regañar. Verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, al mundo, a los ángeles y a los hombres. En otras palabras, en comparación a su vanidad de ustedes, que son vanos y tienen su autocomplacencia y autosuficiencia y que se las dan de todo, nosotros quedamos pálidos y cortos. A nosotros Dios nos ha exhibido, a los apóstoles, como a los postreros. ¿Y qué significa esto? Bueno, nosotros hemos llegado a ser la inmundicia del mundo. ¿Se acuerdan dónde se consideraba Pablo de los remeros? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Cómo se llamaban esas clases de siervos? Operetas, ok, recuérdelo, porque se lo voy a preguntar. Pero dice, hemos llegado a ser el espectáculo, el teatro. Y esto eran los lugares donde los condenados eran entregados a las fieras. Los gladiadores peleaban y peleaban hasta la muerte. El que ganaba, simplemente ganaba para volver a pelear otra vez y potencialmente morir. Pero el vencedor, de último, se lo tiraban a los animales, a las fieras, a los leones, para ser despedazados y tragados. Y lo que está diciendo aquí Pablo, ustedes se dan la gran cosa, que son los mejores, y si son gladiadores, pues fueron los primeros. Pero nosotros, como de último espectáculo ahí para la escoria, es una triste analogía, hermanos, tomado de las crueldades que se cometían en los coliseos romanos en estos tiempos. Así que los apóstoles eran como gladiadores luchando hasta la muerte, o como criminales lanzados a los leones. ¿Y cuál era el fin? Para crear un espectáculo, entretenimiento para los espectadores. Es más, el escritor de Hebreos en 10:33 dice, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En otras palabras, otra vez, espectáculo para entretener al público. Eran mostrados al último en el teatro para pelear con las fieras.
Y así se presenta Pablo. Nosotros como la escoria, como la basura. Verso 10. Comparado a ustedes, ahí en el 10 les va a decir, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros, en acuerdo a su propia opinión, prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros, ustedes, fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Continúa hablándoles usando ironía. Los corintios, por su propia ignorancia espiritual, consideraban a Pablo como inferior a ellos. En otras palabras, irónicamente les está diciendo, cuánto es envidiado vuestro honor, si es que es real, y qué desprecio el nuestro. O sea que nuestra relación con Cristo solo nos ha dejado deshonra y tristeza y dolor y nos ha dejado como unos tontos. La de ustedes les da de lo mejor con Él, como si fuese sabios. Esto es, en la suposición de que seáis realmente todo lo que parecen ser y dicen ser, porque se las dan la gran cosa. Verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre, dice el apóstol Pablo. ¿Qué cosa? Dice, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. En la segunda carta a los Corintios, Pablo les va a dar una lista larga de adversidades que solían sufrir los prisioneros o esclavos de guerra que él sufrió como misionero. Si la quiere leer más tarde, 2 Corintios 11, 23 al 27. Pero en Romanos 8:35 también les dijo a ellos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pero ustedes se las dan de grandes, ricos, altivos, grandes posiciones, pero nosotros somos heridos de golpes, abofeteados como esclavos, les dice Pedro en 1 de Pedro 2:20. Lo contrario de la condición de los corintios, que reinaban como reyes, supuestos reyes, entre comillas, otra vez con ironía. Pero también a alguien más bofetearon, maltrataron, al amo de Pablo, nuestro amo. Supuestamente, ¿quiénes? Los religiosos, que se las daban que ellos eran los élites. La gran cosa, que ya no necesitaban, que ellos ya lo conocían. Pero Jesús dijo, yo vine no a abrogar la ley, sino a qué cosa, a cumplirla y realmente a darle su significado correcto, porque todos ustedes la han estado manipulando para su propia ganancia. Verso 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. O sea que dice, hasta el momento trabajamos con nuestras manos. Hermanos, ¿Pablo alguna vez evadió el trabajo manual? ¿La labor manual? Él se sustentaba fabricando ¿qué cosa? Tiendas. Allá en Hechos vimos que llegó ahí una pareja, ¿cómo se llamaban? Aquila y Priscila. Y trabajaron, fueron compañeros, vimos el miércoles, ¿verdad? Que colaboraron en el ministerio y también ellos ayudaron a sustentarlo para que se dedicara más a completo al ministerio. Pero también cuando iba partiendo allá en Hechos 20:34, llamó a los ancianos de Mileto en Efesios, en Mileto, y les dice la siguiente cosa: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En otras palabras, he trabajado con mis manos. No he sido carga para ustedes. Pero sabe que para los judíos era natural y loable que el líder religioso trabajara con las manos. Pero la mentalidad griega y romana era algo indigno, que el líder, entre más alto su puesto, menos trabajo hacía. Es más, los corintios menospreciaban este aspecto de que Pablo trabajara. Y se jactaban ellos de nunca haber realizado trabajos manuales, así como Pablo. Ese es chusma, tiene que trabajar. A nosotros nos dan para que no tengamos que trabajar. Pero note la segunda parte del verso 12, ¿qué dice? Y nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Esto lo vimos allá en Lucas también. Lucas 6:28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y a los romanos en el 12:4 les dijo de la siguiente manera: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma
función, ¿verdad? Pero aquí en este aspecto, la realidad es de que a veces decimos, bueno, yo no voy a trabajar porque ese no es mi trabajo. Pero también vemos que nos dice la Biblia que bendecida a los que os persiguen y bendecida a los que os maldigan, ¿verdad? Pero a veces no nos queremos subajar. Ese no es mi ministerio. Eso le pertenece a fulano, a mengano. A mí, por favor, yo soy demasiado espiritual para que me pongan a hacer aseo de la iglesia o lavar los baños. Bueno, si vamos a colaborar como un cuerpo, necesitamos trabajar todos. Pero aquí están menospreciando a Pablo por tener un trabajo y trabajar con sus manos. ¿Sí? Diferentes partes del cuerpo tienen diferentes posiciones y oficios, pero nos corresponde a todos colaborar en este aspecto. Pero ellos están menospreciándolo, su orgullo no les permite, se consideran de alto calibre. Eso yo no lo voy a hacer, porque yo soy demasiado espiritual. Verso 13. No, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria. ¿Y se acuerdan? Escoria significa ¿qué cosa? Suciedad, basura del mundo, el desecho de todos. En otras palabras, ustedes se ponen ni en el peldaño primero, sino que se creen los jefes y los dueños de todo. Y nosotros pues somos acá lo peor. Pero nos blasfeman. Nosotros rogamos a Dios a favor de ustedes que nos blasfeman. ¿Y cómo respondemos? Respondemos con suavidad, aunque hemos venido a ser el desecho de todos. O también se puede traducir de todas las cosas. O no solamente del mundo, sino que hemos llegado a ser lo peor de lo peor para ustedes. En Mateo, Jesús les dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Ustedes creen que lo tienen ganado por sus posiciones, pero el reino de Dios es de aquellos que padecen persecución. Más adelante en Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por ¿quiénes? Por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué hacía Pablo? En amor oraba por ellos. Verso 14. No escribo esto ¿para qué? Para avergonzaros. Pero no, tome nota de esto. En este momento no les estoy escribiendo para causarles vergüenza. Pero más tarde los va a avergonzar y les va a decir, esto sí se los escribo para su vergüenza. Ok, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hermanos, en estas épocas los que se creían de alta sociedad, de los corintios, de los romanos, era una cultura altamente vergonzosa llamarle la atención a alguien públicamente. ¿Usted se avergonzaría si yo le llamo la atención a usted en este momento, hermanos? ¿Tengo un voluntario que le pueda llamar la atención? Pablo afirma a los corintios que su intención no es humillarlos, sino advertirles como a hijos amados. ¿Qué nos dice Efesios 4, hermano? A nosotros los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en qué cosa, en disciplina y amonestación del Señor. Así estaba amonestando Pablo a los corintios, como a hijos. Puede regañarlos y al rato sí los va a regañar, pero ahorita en este momento es una amonestación en amor. Así que se los dice en amor. Pero en 1 de Corintios, nos vamos a adelantar, vaya ahí conmigo ahí a 1 de Corintios 6:5. ¿Qué dice? Ayúdenme. Para avergonzaros los digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Y pareciera contradecirse porque les acaba de decir que no juzguen. Pero no juzguen a lo que ustedes creen que se merecen y el otro se merece. También más adelante en 1 de Corintios 15:34 les dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, ni aún uno. Dice, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Para vergüenza de quién? De los corintios, ¿verdad? Así que les habla con palabras duras, pero hermanos, a veces las palabras duras son para que nosotros recapacitemos y cambiemos nuestra actitud y que cambiemos lo que estamos haciendo.
Pregunta, ¿Pablo tenía la capacidad y derecho a amonestarlos como líder o padre espiritual a ellos? Lo tenía. Y la amonestación o reprensión en amor, hermanos, puede resultar en cambios. Aunque el apóstol hablaba con autoridad de padre, prefería rogarles, amonestarlos en amor. Hermanos, ustedes y yo a veces vamos a diferir en puntos de vista, pero eso no nos da licencia para maltratarnos o permitir que las diferencias no nos permitan extendernos amor el uno al otro. Así que Pablo está hablando de esto aquí. En el verso 15, ¿qué les dice? Porque aunque tengáis 10,000 ayos o ayas, en Cristo no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es un ayo? ¿Quién me ayuda? Vamos cerca. Ese comienza con U, P, R. Un ayo se le consideraba un tutor. Tutores. No es, cuando los niños tienen sus maestros en la escuela, a veces si necesitan ayuda en algo, se les consigue un tutor, se le nombra, ¿verdad? Pero los corintios tenían muchos tutores que les gustaba oír. Los escuchaban en Facebook, en YouTube. No es cierto, no tenían, ¿verdad? Dice, ustedes tienen muchos tutores que les gusta oír y escuchar, aprender de ellos, pero no muchos padres. Y otra vez un ayo era un tutor. En estos tiempos los niños imitaban a sus ayos. A veces el ayo era un esclavo, como él caminaba, como él se comportaba, como lo que él hacía, como él se vestía. El niño iba imitándolo. Pero esos eran ayos seculares, no religiosos meramente. Entonces, ellos los imitaban mientras los vigilaban hacia la escuela, los dirigían. Pero en este aspecto, ustedes dice, ¿cómo les dijo? Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Y algunos de ellos sí eran tutores cristianos. Pero aquí está el detalle. Debido a que Pablo fundó la iglesia en Corinto, le corresponde el papel de padre en las vidas de los creyentes, aún más que los otros tutores o ayos. En otras palabras, los corintios eran descendientes espirituales de los esfuerzos misioneros de Pablo, de Apolos y de Timoteo también. Por lo tanto, los tenía como hijos suyos en el Señor. Pero hermanos, estos ayos no habían tenido el privilegio de haber experimentado el dolor y el sufrimiento de padre con ellos y por ellos. El ayo no exhorta ni consuela. Hermanos, ¿cuántos aquí somos padres, verdad? Sabemos el dolor y el esfuerzo y los desvelos que tenemos que hacer por nuestros hijos, ¿verdad? Nos corresponde a nosotros enseñarlos, pero a veces los mandamos a las escuelas o les conseguimos tutores para que les enseñen, ¿verdad? No es lo mismo tener un tutor a un padre. En este aspecto es lo que les está diciendo Pablo. Pero Pablo, en su intento a unificar la iglesia, hermanos, apela a su relación con ellos. Podían confiar que Pablo tenía las mejores intenciones para ellos como padre, pero sus palabras duras eran motivadas por el amor de un padre a sus hijos. Es más, a la iglesia en Tesalonicenses les dice en 1 de Tesalonicenses 2:11, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué hace un padre? Exhorta y consuela. El ayo, hermanos, no exhorta ni consuela. Así que les está diciendo, así como es imposible que una persona tenga más de un padre biológico, también era inconcebible que los corintios pudieran tener o atribuir todo a sus ayos. Pero aquí no está diciendo, hermanos, y tampoco estoy diciendo yo que está mal aprender y escuchar de otros maestros y tutores. Hagámoslo. Hay mucho material de donde aprender, de conseguir. Hagámoslo. No es malo hacer esto. Pero el motivo que les está llamando la atención es porque estaba causando divisiones. Yo prefiero a y yo prefiero a aquel no me gusta, y este es mi equipo, estamos contra aquel equipo. No se trata que hermanos, ¿cuántos equipos debe haber? Uno. Entonces, ¿qué les va a decir en el 16? Por tanto,
os ruego, ¿qué cosa? Que me imitéis. Y usted va a ver más tarde también esto. Es más, en 1 Corintios 11:1, note qué les dice. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me ayuda? 11:1, ahí mismo donde estamos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí lo encontraron? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También a los filipenses les dijo lo mismo en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad, note esto, la diferencia que les dice a ellos. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que los que hacen lo que nosotros hacemos, imítenlo a ellos. Esta imitación no debe ser como los discípulos seculares que hacían lo que sus ayos hacían, copiando su manera de vestir, su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de enseñar, sino antes bien la de soportar el desprecio por amor al mensaje de la cruz. Allá en Hechos 26-29 les dijo esto Pablo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueses hechos tales cual yo soy. Y a los Gálatas ahí en 4:12 les dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. En otras palabras, Pablo estaba en Cristo, caminando con Dios, escudriñando la palabra de Dios, en oración continua. Así que él podía decir: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. En 1 Tesalonicenses 1:6 les dijo también a esta iglesia: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y en su segunda carta de Tesalonicenses 3:7 les dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Así que les dimos un buen ejemplo para seguir. Síganlo. Y en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y oísteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced. Imítenlo. Verso 17 de nuestro pasaje. Por esto mismo, por este mismo motivo, os he enviado ¿a quién? A Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En otras palabras, la presencia de Timoteo, su fiel colega e hijo amado, sería como que si el mismo Pablo estuviese presente. En otras palabras, Timoteo es una réplica mía, ya que él me imita al yo imitar a Cristo. Y les dice, les recordará, en otras palabras, la forma de vivir de Pablo en Cristo. ¿De qué manera? En palabra, en acción, en ejemplo, en conducta, en comportamiento, en andar, en vivir, en proceder. Filipenses 2, del 19 al 22, dice de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, también a ellos se los mandó. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Yo me intereso por ustedes, pero también Timoteo. El 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y el 22 les dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea que ha sido mi colaborador, mi compañero, mi discípulo, y se los mando también a ustedes, a los filipenses. En otras palabras, aquí también Pablo les está diciendo, ya los amonesté y debería bastar para que reflexionen y cambien. Ya les he rogado en amor. Ahora, ¿qué más me falta? Pues les voy a enviar a mi discípulo, el que se esmera por ser como Cristo, para que puedan imitarlo a Él. Y les recuerde lo que ya les hablamos, él y yo. Os recordará. Timoteo pasó mucho tiempo con Pablo, pero Pablo
pasaba tiempo en la palabra de Dios, en compañerismo. Y Timoteo impartía exactamente lo que Pablo enseñaba. Y Timoteo ayudaba a que la iglesia creciera. No a causar división, sino que la iglesia creciera. Timoteo también había invertido en ellos, siendo ejemplar en todo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú preséntate en qué ejemplo en todo, ¿verdad? En tu conducta, en tu pureza, en tu forma de hablar, en tu fe. Sé ejemplo de los creyentes. Entonces él iba a ir para recordarles. Entonces, y el hecho de que Pablo les mandó a Timoteo también es motivo de amor y cariño y afecto que le tiene a la iglesia de Corinto, hermanos, porque le va a mandar a su mano derecha allí en este momento. Verso 18. Más algunos están como envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. En otras palabras, sí he estado ausente, lo sé, lo reconozco, no he estado aquí todo el tiempo, pero algunos de ustedes se han corrompido con una actitud de superioridad y soberbia con respecto a su propia sabiduría. Se las dan que ya lo saben todo y que nadie más les puede enseñar nada. Así que por su concepto demasiado elevado de ustedes mismos, le dice a los corintios, también han ustedes comenzado a menospreciar mi autoridad. ¿Sabe cómo tildaban a Pablo? Como inepto e incapaz. Mira, se cree que es el líder, pero tiene que trabajar con sus manos. No tiene una posición así como la nuestra, que no nos toca trabajar. Así que, pero Pablo les hace saber que no envía a Timoteo porque él no tiene el valor de él mismo ir a verlos, sino que también irá más tarde y que no continúen inflándose de soberbia al pensar de que él no irá. Verso 19. Pero iré pronto a vosotros. ¿Qué dice? Si el Señor quiere. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. En otras palabras, sí haré planes, iré si Dios me lo permite, pero no me estoy jactando que yo hago mis propios planes, porque Dios tiene la última palabra. Con humildad está diciendo si Dios quiere. También allá Santiago nos habla, dice haremos esto y aquello, pero se nos olvida de decir si Dios quiere, ¿verdad? Incluirlo a Él en nuestros planes. Pero realmente quiero verlos, no solo escuchar su envanecimiento. En otras palabras, si te envaneces o te glorías, quiero ver el resultado de tus acciones. Quiero ver que estás evangelizando y discipulando. Si realmente has llegado a este estatus de nivel espiritual, muéstralo. Quiero ver tus acciones, el resultado. No que te creas la gran cosa por tener conocimiento no aplicado. Porque ¿qué nos dice allá? ¿Es Santiago también que nos dice? ¿O es Timoteo? Que el que sabe hacer el bien se ha envanecido, simplemente está pecando. Verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en ¿qué cosa? En palabras, sino en poder. En otras palabras, algunos exhibían su vasto conocimiento, pero no mostraban acción y aplicación de lo que conocían. Hermanos, no basta tener conocimiento teórico cuando nuestras vidas no reflejan el poder de Dios práctico. O sea que hay una gran diferencia entre conocer la palabra de Dios y vivirla, hacerla. Usted se envanece, yo me envanezco cuando conocemos y no hacemos. Y no me importa cuánto conozcamos si no vamos a llevar a cabo nada de ello. Es más, somos peores que si no lo conociéramos. Los corintios eran muy jactanciosos, pero la espiritualidad, hermanos, no consiste en palabrería, que te conozcas, que te sepas, sino en el poder y el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Las acciones, el resultado. Y ya mencionamos que Gálatas 5, 22 al 23 nos da el fruto del Espíritu. Y no es para que escojas este o aquel, este no me gusta, sino que es un conjunto en paquete, el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es, hermanos? Amor, paciencia. Ahí van, ahí van, ahí van. Queda de tarea para que se lo aprendan. ¿En inglés cómo va? Ajá, queda de tarea, queda de tarea.
Entonces, ya Pablo estuvo apelando a ellos, usando argumentos, ironía, amor, pero parece que solamente queda una manera de tratar con ellos, y es amenazarlos. Pero le dejará la decisión en sus manos y no los va a amenazar. Ya dijimos que el que amenaza, pues no siempre es el mejor líder. Verso 21, ¿qué dice? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En otras palabras, Pablo como apóstol, hermanos, tenía la autoridad para imponer disciplina. Y se implica que si Pablo fuera con una vara, ese sería el medio para castigarlos. O se arrepienten de su conducta, lo que permitiría que Pablo volviera a ellos en espíritu de amor y amabilidad, o iría con autoridad de corregir como esperaban de un líder secular. Porque así gobernaban los líderes seculares, con mano dura, rígida. Una pregunta, hermanos, ¿cuál es su actitud hacia el ministerio y los ministros? En toda la historia de la iglesia, estos problemas se han repetido una y otra vez. ¿Será que aquí en Camino de Vida se repiten? Analícelo. Sea que llegue el apóstol Pablo con mansedumbre o con vara de corrección, tiene que triunfar el amor, mediará el amor. Porque ya les habló en amor, pero siempre quedará en manos de los corintios cómo ese amor ha de expresarse. Así que cualquier corrección del apóstol Pablo, hermanos, sería con el propósito de enseñar, aunque doliera. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, hermanos, esto te va a doler a ti más que a mí? Bueno, si te va a doler a ti más que a mí, pues no lo hagas, ¿verdad? Pero ¿con qué intención lo está haciendo usted corrigiendo a sus hijos? Porque usted los ama, quiere lo mejor para ellos, ¿verdad? Hermanos, disciplina con amor es lo mejor. Un padre muestra que posee madurez en el trato con sus hijos cuando los disciplina en amor. ¿Siempre lo hacemos de esta manera? No. ¿Cuántos de nosotros a veces les hemos gritado, les hemos alzado la voz, los hemos regañado? ¡Ya te dije! ¿Verdad que a veces así los tratamos? Pero ya terminé y solamente les doy estas palabras. Demostrar el amor en medio de la disciplina es importante, pero a veces fallamos con nuestros hijos, pero a veces también en la iglesia fallamos en esto. Usar la disciplina como un medio de enseñanza e instrucción es bueno, pero a veces solamente usamos la disciplina y se nos olvida la instrucción y la enseñanza. Y hay que valorar la enseñanza como algo necesario. Y Pablo hizo uso de todo esto. Porque gritos y regaños y amenazas sin amor, hermanos, simplemente es abuso y maltrato. Y los golpes serían violencia. Pero la disciplina en amor con motivo de enseñanza es lo mejor. Ahí está la carta del capítulo 4 a los Corintios, hermanos. Oremos.